Bueno, en este momento ya estamos grabando esta última sesión, que es la sesión de cierre. Buenas noches a ustedes. Gracias por participar de este último encuentro. En este momento estamos viendo en la pantalla una pregunta que me hacían ahora sobre alguna guía para crear o generar un informe de informática forense. Este fue una diapositiva que presentamos en un encuentro pasado para que lo tengan en cuenta sobre una recomendación de cómo debería ir un informe final. A una portada incluyendo fecha completa, los objetivos, introducción del informe, un glosario básico de algunos términos técnicos que se vayan a hablar dentro del documento, el resumen ejecutivo que es los hechos acontecidos, todo el tema de herramientas y elementos computacionales que se utilizaron con sus respectivas versiones, la línea del tiempo, hallazgos y evidencias y las conclusiones finales que buscan indicar si hay evidencia suficiente sobre ese hecho punible que se está investigando. Y una bibliografía final si la hay. Entonces ahí tienen un documento base por si quieren ampliar un poco más el concepto de los documentos. Les voy a presentar el encuentro de hoy. Bueno, realmente espero que el encuentro de hoy sea un poco más corto, más que todo es hacer un resumen general de todo lo acontecido durante este curso. Dentro de todo ese resumen hay muchos aspectos por mejorar, por consultar. Seguramente si ustedes en algún momento se ven enfrentados a un tipo de investigación, al menos tienen algunos elementos básicos y ya tendrían otros elementos de consulta donde podrían centrarse en eso. La informática forense es un tema bastante interesante. No deja de ser complejo, muy complejo, en el hecho de que requerimos de una u otra manera un conocimiento técnico seguramente un poco elevado para poder encontrar evidencia digital. Necesitamos también un tema de conocimiento sobre la legislación, de cómo redactar. Hay una serie de cosas alrededor de todo este tema de informática forense. Para tener en cuenta pues el diligenciamiento de la evaluación, que seguramente ya lo estamos haciendo y terminando. Esta semana, espero el jueves, tener las notas finales, por lo cual yo espero que hoy me estén entregando los documentos que hagan falta. Seguramente con alguno de ustedes he hablado un poquito y tendríamos una oportunidad, un chance de tenerlos mañana y yo reviso mañana cómo hacerles llegar la nota. Me queda un poco apretado el tiempo, pero seguro sacamos este curso a feliz término con los objetivos que necesitamos tener cumplidos. Como experiencia profesional y personal, enfocarse un poco en los conocimientos y en la literatura que hay de fuentes externas. Eso realmente nos va a apalancar mucho el conocimiento sobre informática forense. Puede que todas estas fuentes tengamos una lectura sobre ellas y no necesariamente para hacer una investigación en nuestra empresa, de pronto sí para tener un contexto global sobre los temas de seguridad y poder apoyar en algún momento si es que vamos a contratar un servicio de informática forense, recolección de evidencia digital y todo esto, poder tener un panorama claro de todos los pasos que esa empresa consultora seguramente está desarrollando. Para este cierre del curso vamos a hacer un poco el recuento de lo que vivimos en estas semanas, 6-7 semanas. ¿Qué aprendimos? ¿Qué entregamos como conocimiento? Pues la ejecución de la etapa inicial de un análisis forense, como es el reconocimiento en términos generales, los alcances, el ámbito de aplicación y todo eso. Entendimos un poquito sobre los procedimientos judiciales,
Vimos algunas leyes, algunas que están relacionadas con el delito informático y otros con el cuidado que se debe tener frente a un delito informático. Efectuar los procedimientos de análisis forense para sistemas vivos y sistemas muertos. Vimos dos actividades muy interesantes. Una, cuando tenemos un ataque que es en vivo, y otro, cuando hay una evidencia que fue recopilada y que ya hay que hacerle un tratamiento post al incidente o al evento. Entonces vimos los dos mundos, los dos tienen su nivel de complejidad. El que es más complejo es en sistemas vivos. Ese es un poco más complejo y es necesario tener un poco más de conocimiento, dado que, puesto que si hay un incidente en este momento, tenemos que actuar de manera inmediata, de manera rápida, recuperar la evidencia, hacer la cadena de custodia y todos los procedimientos para que seguramente el sistema va a seguir, va a continuar y se nos va a escapar muy fácil. Efectuar los procedimientos para el manejo de la cadena de custodia. Vimos el tema que es un poco delicado, que debemos tener los códigos hash, que debemos ser cuidadosos con los medios de almacenamiento, si es un disco magnético y todo eso. Y vimos algunas herramientas para análisis forense que nos van a ayudar, temas de esteganografía, temas de códigos hexadecimales, ocultamiento de información, y vimos un poco Autopsy, que es una herramienta simple, bastante simple de trabajar, pero que nos permite de una u otra manera argumentar y documentar los casos que estemos trabajando. Igual nos permite recuperar toda la evidencia, archivos eliminados, todo el timeline, y bueno, hay muchas cosas que hay ahí con esa herramienta que es sencilla y es free, la podemos utilizar. Dentro de las actividades, entonces vimos todo el tema de integridad de datos y manejo de la custodia. Lo que les comentaba, vimos dos actividades sobre seguridad en línea y, y análisis forense de elementos offline. Vimos una metodología para la investigación y obviamente desde lo técnico, seguramente les tocó estudiar un poquitín y recordar un poco de lo técnico para poder llegar y recolectar esa información y hacer las actividades. Recordemos un poco lo que es el proceso de informática forense en términos generales. Hay una autorización y una preparación, hay una identificación, una recolección, análisis y descarte, recuperación de datos y por último hay un reporte o informe de evidencia y eso al final lleva consigo pues unas conclusiones. Vamos a ver cada uno de estos pasos más como el concepto global de lo que es la informática forense. En la autorización y preparación es fundamental tener por escrito que alguien nos autorice a tocar los sistemas, eso es muy importante. En la medida que se pueda, si tenemos una orden judicial o algún documento que nos permita de manera oficial interactuar sobre el sistema, eso sería lo más genial. Cuando tenemos una orden judicial, pues eso es un apalancamiento de que podemos recuperar la información. Tener en cuenta los objetivos de búsqueda. Esos objetivos se enfocan especialmente a que si estamos buscando o estamos utilizando técnicas de informática forense para deducir algún delito asociado, por ejemplo, con el robo de información, entonces nos tenemos que centrar en la búsqueda de robo de información. Entonces ahí no cabe el tema de pornografía infantil, no cabe el tema de ataque cibernético, ni nada de eso. Eso es fundamental por las mismas normas internas, internacionales y nacionales, las leyes, porque si estamos buscando y encontramos realmente lo que no es, o lo que no estamos buscando y lo divulgamos, lo ponemos en evidencia, podríamos tener un poco de problemas con respecto a eso. Conocer el escenario de objeto de investigación, entonces alcance, alguien nos tiene que decir cuál es el alcance, esos alcances deben estar limitados dentro de lo espacial, dentro del tiempo.
Sí, Federico, estoy haciendo la misma presentación. No sé si todos lo están viendo la presentación. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Sí, estoy haciendo una recapitulación de cada uno de los pasos de los temas de informática forense. Entonces, en esos alcances tenemos que ser muy claros. Eh, Temas claves, las fechas y las horas. Creemos que el delito ocurrió en la semana 52, en la semana 30. Bueno, ¿y cuál es esa semana? Día, hora, fecha, mes, año, para poder concentrar todos los esfuerzos en esa investigación. Es necesario conocer obviamente las redes, sobre qué redes de una u otra manera se pudo haber cometido el delito, el sistema informático, si hay personas involucradas, qué personas involucradas, aunque desde el punto de vista técnico no deberíamos de estar indagando sobre el tema de personas. Tener claro y definir los procedimientos de ejecución y preservación de la evidencia, eso es fundamental, eso es parte de esos procedimientos que debemos tener antes de iniciar una investigación forense, y es cómo vamos a resguardar la evidencia, qué tipo de código hash vamos a utilizar. Tenemos bolsas antiestáticas, vamos a recoger información de qué tipo de medio y cómo lo vamos a hacer. Bueno, una serie de elementos que deberíamos de tener bien relacionados en nuestro procedimiento y obviamente casi que aprendidos para su ejecución. En el tema de identificar, entonces aquí viene un tema ya más técnico, y es de dónde podemos obtener toda la información posible que logre demostrar ese objetivo o ese hecho por el cual nosotros estamos haciendo la investigación. Entonces tenemos las topologías, tenemos las arquitecturas, alguien nos las prestó, alguien las tiene, tenemos sistemas, equipos. Si vamos a hacer un análisis forense a nivel de bases de datos, ¿cómo lo vamos a hacer? Si tenemos las herramientas o si tenemos el experto, ¿qué vamos a hacer de todo eso? Y bueno, y todos los componentes que estén ahí alrededor. Hay un tema y es la trazabilidad que tiene un incidente en términos de tiempo, en términos de elementos computacionales por donde pudo haber pasado. Entonces hay algunas preguntas que nos deberíamos de resolver cuando estemos investigando. ¿Por dónde pasó el paquete? Por un enrutador, por un switch, por el firewall, pasó por un proxy, por un servidor. ¿De dónde pudo haber venido? Entonces ahí tenemos la IP origen o la MAC origen cuando estamos frente a un spoofing de IP, una suplantación de IP. O si estamos sobre una suplantación de MAC, entonces tenemos la IP y hay que empezar a seguir los rastros, hacia dónde llegó, cuál fue el objetivo final, si hay algún sistema, un PC o algo involucrado. Entonces nos tendremos que preguntar de una u otra manera todo lo que hay alrededor de esa misma investigación forense. Denme un segundito. Ok, si tenemos los logs, es un tema importante. Vimos que en una práctica yo les envío unos archivos logs que es interesante seguir, revisar. En los temas de investigación forense eso es fundamental, hacer una revisión de logs, qué hay ahí, qué no hay, si realmente me logró identificar el ataque y me guardó la información que teníamos. Y lo otro es si tenemos otro tipo de sistemas de protección, como son los sistemas de detección y prevención de intrusos, los sistemas de monitoreo y correlación, que son los CIEM, si tenemos un sistema integrado y remoto de syslog,
si tenemos un correlacionador, si tenemos sistemas de autorización, autenticación y accounting, o sea, todos los elementos de protección que tenemos, ahí podemos encontrar información, ahí podemos encontrar logs que nos pueda relacionar de una u otra manera a esa trazabilidad, esa identificación del posible evento para poder seguir indagando con respecto a todo lo que tenemos que buscar y al término final, que es la conclusión. Si hay o no evidencia que demuestre algún hecho, el hecho ese que estamos buscando. En el tema de la recolección, a veces es un poco difícil cuando estamos trabajando en sistemas en vivo por el tema de networking, o porque no tenemos un sistema de logs específico, especial, que podamos buscar. Entonces, si dejamos los logs en el mismo sistema y estamos haciendo una investigación forense sobre un ataque ocurrido en el sistema, es posible que el atacante haya borrado los logs. Entonces, si los borró, vamos a tener problemas para obtener la evidencia. Lo otro es cuando guardamos mucha información. Entonces, es claro que los sistemas no están preparados para guardar mucha información y necesitamos mucho almacenamiento. Y entonces eso es contraproducente. Entonces nos toca empezar a sobreescribir de una u otra manera los logs y eso nos limita un poco a cuántos logs podría yo recolectar. Por eso entonces uno debería de llevar la información a un sistema de almacenamiento remoto que le permita de una u otra manera pues recuperar eso. Ahí hay una pregunta clave: ¿qué pasa con la información en la nube? Cuando contratamos un servicio en la nube, deberíamos de pensar en términos de investigación forense. Si tenemos un evento, el proveedor de esa nube, ¿cómo nos va a ayudar? ¿Cómo nos va a facilitar la vida con ese tema? Entonces eso sería importante tenerlo desde el punto de vista del contrato. El tema de tiempo es fundamental. El protocolo de tiempo es fundamental tenerlo configurado en todos los elementos de red, porque de una u otra manera ese nos va a sincronizar y nos va a dar una guía fundamental. Si yo en el servidor tengo las 12 del día, pero en la cámara de video tengo la 1 de la tarde, va a ser muy difícil compaginar la evidencia que capture de un lado o de otro. Y también va a ser muy difícil demostrar que es que los relojes estaban desincronizados. Muchas veces en el tiempo real hay que hacer la captura de forma inmediata. Entonces hay que tener toda la disponibilidad tanto de la gente como de los dispositivos para hacer esa recolección de evidencia digital. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta de todo este recuento que llevamos de lo que es la informática forense. Ok, gracias Santiago por la retroalimentación. En el tema de la recolección, entonces las bases de datos, las transacciones y todo lo que podamos tener en línea o fuera de línea, cuando tenemos una base de datos, eso es pues bien importante. Las bases de datos pues guardan mucha información, mucha, y en la medida en que organicemos y hagamos una arquitectura de los logs que vamos a guardar, eso realmente nos va a ayudar enormemente en el tema. La cadena de custodia y la presentación de las pruebas, el cómo se presentan las pruebas es importante, porque si vamos a demostrar el ejemplo que les decía ahora, un tema de fuga de información, entonces tenemos que buscar pruebas relevantes y esas pruebas en la relevancia realmente tienen que demostrar el hecho. Por eso se vuelve un poco más allá el tema de quién es el investigador y hasta dónde podría deducir de acuerdo a una evidencia ese hecho que se está consultando. Documentar absolutamente todo lo que se esté recolectando, todo, fechas, horas, seriales, si se incautó un celular, entonces cuál es el serial, la marca, el tipo, si se puede tomar un registro fotográfico, entonces el registro fotográfico, bueno, todo lo que esté
alrededor de obtener claramente una evidencia digital. Ese es el objetivo final. No olvidar en la medida de lo posible los códigos hash, sacarle código hash a todo lo que se pueda, a todo lo que sean archivos y carpetas. Eso de una u otra manera nos va a dar una transparencia sobre el procedimiento que estamos ejecutando. Hacer algún uso, si tenemos, de un formato para la recolección de evidencia. Hay muchos formatos por ahí, pero en resumidas cuentas es un documento donde de una u otra manera hay una descripción de la evidencia que se está recolectando, tanto espacial como geográfica, como en tiempo, hora, quién la recogió, tipo de evidencia, los seriales, y si queda en un formatico, entonces se ve orden en esa misma recolección, en ese mismo procedimiento que se están utilizando. Venimos ahora, después de recolectar todo eso, pues al análisis y descartes de la recuperación de datos. Seguramente hemos recolectado mucha información, alguna es relevante, otra no, pero no podemos dejar de pensar en que hay un objetivo de búsqueda y no nos podemos salir del alcance ni de las horas. Si eso se pierde de vista, entonces de una u otra manera estaríamos buscando alguna evidencia en algún otro lado y realmente no es conveniente mostrar evidencia que está fuera de línea, que no está en foco o que no le apunta al alcance, no es bien visto, porque entonces alguien nos la va a rechazar. Esa información relevante obviamente depende de cómo entendemos el problema. ¿Cuál es el problema real? ¿Cuál es el escenario involucrado? ¿Cuál es el sistema informático que fue comprometido? ¿O de dónde vamos a obtener la evidencia? Cuando entendamos eso y cuando tengamos claro, entonces va a ser mucho más fácil hacer un análisis de lo que estamos recolectando. Búsquedas selectivas en bases de datos, filtrar información, hacer una depuración, entonces eso nos va a ayudar enormemente a ser mucho más exactos y precisos, concentrarnos en los logs, en los procesos de memoria si es un análisis de un sistema vivo, o si es un análisis post-mortem o del sistema muerto, centrarnos realmente en imágenes, archivos, conversaciones, que sabemos que ahí hay mucha evidencia, y obviamente todos los registros de logs nos va a permitir de una u otra manera obtener alguna visión importante sobre todo lo que hay ahí alrededor. La relación de eventos, conocida también como la correlación o trazabilidad, y es si hubo un ataque en línea, qué pasó por el firewall, qué pasó en el enrutador, qué pasó en el router, en el switch, que llegó a la base de datos, al servidor y al PC, que fue el final, para descartar que eventualmente pudo haber un ataque informático o si realmente, por ejemplo, el robo de información se hizo directamente dentro del PC y no hubo lugar a un ataque informático. Entonces, esa trazabilidad nos va a dar como las pistas. Hay un tema interesante y es qué hacer con el cifrado de datos. Pues si los archivos están cifrados, pues va a ser difícil tener ahí un sistema que lo descifre, a menos que sea de algunas claves con códigos pequeños o con algoritmos de hash pequeños, un SHA-1, un MD5 o con un cifrado tipo AES de 128 muy pequeño, pero de resto no hay cómo de una u otra manera lograr hacer eso. Es importante en el análisis solucionar al menos los siguientes interrogantes. ¿Qué sucedió? Como nos dieron un alcance y empezamos a encontrar cosas, entonces tenemos que saber qué sucedió. ¿Quién? Puede ser una IP, un servidor o un login de una persona. ¿Cuándo? Temas de tiempo. ¿Cuándo fue? ¿A qué horas? ¿Venía el tema venía desde antes o fue solamente la última semana? ¿Dónde? Ubicación geográfica, puesto de trabajo, sitio. ¿Cómo pudo haber pasado? Entonces ahí venimos al tema de la causa raíz. ¿Y por qué?
Entonces, cuando uno empieza a resolver esto, se empieza a dar cuenta que la investigación y la información que se va recolectando va teniendo sentido, va teniendo mucho, mucho sentido. El timeline es fundamental, la línea de tiempo. Si nos dieron un alcance y una línea de tiempo, obviamente ese timeline es fundamental para demostrar los hechos. Si nos dijeron que era el 30 de noviembre a las 2 de la tarde, es clarísimo que hay un timeline que tiene que cursar por las 2 de la tarde, porque seguramente el evento pasó desde antes hasta después de esa hora, pero hay una fecha relevante y esa fecha relevante la tenemos que evidenciar en el timeline que está asociado al alcance. Ahora, cuando estamos haciendo una captura de tráfico, seguramente en las redes es un poco difícil, pero igual tenemos que buscar los mecanismos para evidenciar que está circulando algo por la red. Y el último paso es el reporte o el informe de la evidencia. Ya cuando hicimos todo el análisis, entonces vamos a empezar a documentar, vamos a documentar los procedimientos que ejecutamos, hay que entregar todos los procedimientos, todas las mejores prácticas que podamos tener, entreguémoslo ahí, generemos conclusiones, o sea, ¿hay evidencia o no hay evidencia que demuestra el hecho? Si hay evidencia, simplemente se describe cuál es la evidencia que demuestra el hecho. Y en la medida de lo posible, ese reporte o ese informe tengamos un estándar donde podamos siempre plasmar los reportes. Eso nos ayuda de una u otra manera a normalizar la forma como estamos haciendo la recolección de evidencia y la entrega de información hacia un tercero o hacia la misma empresa. Entonces ya el reporte e informe final es luego de surtir todas las etapas como tal, y ya eso nos dirá si hay evidencia o no dentro de esa investigación forense. No necesariamente se encuentran cosas, pero igual, como hay momentos en que no se encuentran, hay momentos obviamente en que se encuentran. Aquí el mensaje es: no pensemos que cuando uno hace un análisis forense entonces siempre va a encontrar evidencia. No, uno simplemente hace un análisis forense para verificar si existe o no evidencia. Bueno, eso en términos generales es todo el proceso, bastante resumido de lo que vimos en todas estas 6-7 semanas, entre teórico, fuentes de consulta y actividades. Nuevamente les agradezco a ustedes por la participación en este curso, por estar muy atentos a estos encuentros sincrónicos, por el gran esfuerzo que han hecho sobre las actividades. Entiendo que han sido un poco difíciles por lo técnico que se manejan las actividades, pero yo espero que hayan aprendido un poquito sobre todo este cuento, que hayan hecho ese buen esfuerzo técnico para lograr culminar esas actividades y sacar el informe final y concluir si hay o no evidencia sobre lo que se les estaba pidiendo. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? No, profe, preguntas hasta el momento no. No, señor, está claro. Ok, por acá nos acompaña Joana. Joana, buenas noches. No, profe, no, ninguna duda hasta el momento. Bueno, seguro ¿Quién Joana nos nos... acompaña, profe? ¿Quién? Joana Andrea, que es la coordinadora. Ah, es que Joana nos está esperando por allí en otra reunión. Sí, ok, bueno. Menos mal, porque ya llevamos 10 minuticos para dar entonces por finalizado este encuentro. Muchas gracias por hacer la calificación del curso y del docente. Por favor, los que no han hecho, les pido el favor de que se tomen estos 5 minuticos. Les voy a anexar nuevamente el enlace para que se tomen esos 5 minuticos para hacer la calificación del curso como tal. No, Joana, no, ya habíamos terminado lo que tenía para decirles hoy para el cierre, agradeciéndoles a todos la participación, esperando que se pongan todos muy al día con las actividades que tenemos pendiente para poder entregar
las notas como deben ser y en el tiempo que debe ser. De todas maneras, entonces, si no tienen dudas, si no tienen preguntas al respecto, entonces demos por terminado este último encuentro y seguro por ahí estaremos en los foros y en el correo y por los medios que tenemos para comunicarnos. No, listo, profe, pues ya como Listo. para perdón, no como ya como para terminar, pues personalmente te agradezco mucho el acompañamiento, toda esa transferencia de conocimiento y experiencia pues en esta parte docente. Muchas gracias, creo que nos estamos viendo porque esto es mundo es un pañuelo. Una feliz Navidad a usted y su familia, igualmente para todos los compañeros y la coordinadora, que tengan una feliz noche. Ok, a ustedes Muchas también gracias, que igualmente. pasen una feliz Navidad y un próspero año con sus familias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a quedar en esta Profe, sala, puedes parar la grabación y yo inicio la mía. Gracias Oh, por el espacio. ok, perfecto. Bueno, voy a dar por Hágale. cerrado de